hablarte de un tema muy importante en este momento, que son las tasas. Bueno, las tasas son herramientas muy importantes desde el punto de vista estadístico en la sanidad, sobre todo en lo que es epidemiología. ¿Por qué? Porque mediante las tasas, aparte de que determinamos la situación real en ese momento de una enfermedad, para el futuro nos muestra el riesgo que corre una determinada población, ¿ya? Acerca de algún fenómeno. Entonces es un indicador muy valioso, ¿ya? Bueno, entonces las tasas, simple y llanamente, como ustedes ven acá, tienen un numerador, un denominador, o sea que es una relación por cociente, y a ese resultado se lo multiplica por K. ¿Qué es K? K simple y llanamente es un múltiplo de 10, ¿ya? Puede ser 100, 1000, 10.000, 100.000. ¿Y de qué depende eso? Depende del tamaño del numerador y denominador que estemos trabajando. ¿Correcto? Entonces, las tasas, ¿cierto? Las tasas simplemente tienen un numerador, siempre, señores, en lugar y tiempo. Si no está así, ya andamos mal. Sobre denominador, un denominador sobre lugar y tiempo, y a esto lo multiplicábamos por K. Correcto. Ahora, estas tasas pueden ser de dos formas, ¿cierto? ¿Por qué pueden ser de dos formas? Pueden ser de dos formas porque ellas pueden ser, vamos a empezar con el nombre más común, brutas, también se los llama globales, también se los llama generales, etc. Y las otras que son llamadas específicas, ¿no es cierto? Específicas. Estas específicas, ¿en qué difieren de las brutas? En que cuando hablamos de brutas, señores, no nos olvidemos nunca que trabajan sobre una población total. En cambio, cuando hablamos de las específicas trabajan sobre parte de la población. Solamente con parte. Entonces, eso difiere una tasa bruta, ¿ya?, de una tasa específica. ¿Correcto? Ahora, como aquí ven en el título, estas tasas, las de más importancia, existen, por ejemplo, las que se relacionan con la natalidad, que significa nacimiento de los niños en personas, y la natalidad en animales, ¿no es cierto?, los recién nacidos. Las tasas relacionadas con la mortalidad, mortalidades diferentes, puede ser una mortalidad bruta, pues será en la población total, una mortalidad específica sería de los neonatos, de los fetos, ¿no es cierto? Pero tasas relacionadas con la mortalidad y tasas relacionadas con la morbilidad, que morbilidad no es morbo. Bueno, morbo desde el punto de sanidad significa, morbilidad significa la capacidad que tiene de difundirse la enfermedad en una determinada población y tiempo. ¿Correcto? Entonces, una vez que tenemos claro esta situación, vamos a dar algunos ejemplos para que se entiendan mejor, de tasas brutas y de tasas específicas, ¿no? De tasas brutas y de tasas específicas para que lo entiendan. A ver, aquí miren, por ejemplo, hay un ejemplo. ¿Qué dice aquí? Dice tasa bruta de natalidad. Entonces vamos a borrar nuestra pizarra. Vamos a borrar nuestra pizarra. Perfecto. Y entonces, si dice bruta, señores, si está diciendo tasa bruta, pues se está refiriendo a que no importa que esté hablando de los recién nacidos, porque natalidad significa recién nacido. Entonces yo tendría que hablar de las madres, pues si las madres son las que tienen. No, pero es que te está diciendo bruta. Los hombres no paren, o los machos no paren.
Pero como está diciendo bruta, en el denominador tenemos que tomar en cuenta a toda la población, ¿correcto? Y en el numerador que tenemos que tomar lo que dice pues el nombre, tasa bruta de natalidad. Y natalidad que son los total de recién nacidos vivos en ese lugar y en ese tiempo. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el numerador que nos dice específicamente de lo que está hablando la tasa de los recién nacidos. Y la población, como dice bruta, es la población total. Bien, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en humanos, la tasa cruda de natalidad en el país de Cuba. Pues los nacidos vivos total en Cuba en el año 1998 fueron de ¿cuánto? Fueron de 151.000, ¿no es cierto? 80 recién nacidos, ¿ya? En Cuba, 1998. Ajá. Pero esta tasa bruta de natalidad, ¿ya? Como es bruta, dijimos que tenemos que tomar en cuenta toda la población. ¿Y cuánto es la población total de Cuba? Hombres, mujeres, niños, adolescentes, viejos, etcétera. Es de 11.122.308. Ajá, ahí está. Y entonces, tenemos que dividir, ¿no es cierto? Y esa división me saldrá un número de 0,00 136 y lo multiplicaremos por 1000, porque ¿cuál es el objetivo de multiplicarlo por 100, por 1000, 10.000, 100.000? Es de que el número que estamos sacando aquí en esta división, que siempre nos va a salir menor de 1, lo convirtamos a un número mayor que 1, ¿no es cierto? Y entonces nos saldría 13.6. Vamos a ver el ejemplo completo. Entonces, ¿por qué por 1000? Porque este número que es inferior al número 1 lo tengo que pasar a un número mayor que 1. Y al multiplicarlo por 1000, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 13.58. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta que en Cuba, en el año 1998, ¿ya? Nacen vivos 14 de cada 1000 habitantes. Así es como ustedes tendrían que interpretar. ¿Correcto? Entonces, aquí ustedes me dirán, ¿y si lo multiplicaba por 100? Pues si lo multiplicabas por 100 te iba a salir 1.3 y también servía. Pero 13 es un número más bonito para relacionarlo con 1000, ¿no es verdad? Que podrías también, si lo hubieses hecho por 100, entonces te saldría 1. Así te hubiese salido 1.35. Y hubieses dicho, en Cuba en el año 98, nace en vivo una persona de cada 100, ¿ya? En ese lugar y en ese tiempo. También sirve, ¿ya? Entonces, esta es un ejemplo de tasa bruta, donde tomamos a la población total del país, incluyéndolos a toditos, por eso es bruta. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es tasa específica. Vamos a ver este mismo ejemplo de la natalidad, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué dice acá? Tasa general de fecundidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que en el denominador ya no estamos tomando en cuenta la población total del país, porque estamos hablando de fecundidad y las únicas que hablan de fecundidad son las que se preñan y paren, que son en este caso las hembras, y en el caso de las mujeres, en los humanos las mujeres, ¿correcto? Entonces, que se embarazan y tienen a luz los niños. Entonces, esta ya no es una tasa bruta, es una tasa específica. ¿Por qué? Porque está tomando solamente a todas las mujeres en edad fértil. Y ahí vemos el ejemplo. Si ustedes ven acá, entonces, ¿qué ven acá? Ven ustedes que el total de nacidos vivos en Cuba en el año 1998 eran 151.080, ¿cierto? Ah, cierto. Pero abajo ya la población tenemos que poner a la población de mujeres, pero en edad fértil. ¿Cuántas mujeres habían en edad fértil en ese país ese año? Solo habían 3.055.907 mujeres. Entonces, dividimos 151.080
entre 3.055.907 y me va a salir ¿cuánto? 0,0494. Lo multiplico por 1000, y me va a dar 49.4. Y entonces, ¿cómo se interpreta eso? Eso se interpreta que en Cuba, que es ese país, en el año 1998, nacieron, porque ya es el año 98, nacieron como promedio 49 niños por cada 1000 mujeres en edad fértil, o sea, entre 15 y 49 años. Entonces, esa es la historia de la tasa joven. Es sencillísimo. Simplemente que hay que ver si estamos trabajando con tasas brutas o tasas específicas. O si no, por tipos también de tasas, si son de mortalidad, de morbilidad. En este caso hemos visto la de natalidad. Vamos a ver ahora las de morbilidad y mortalidad. Vámonos al final, porque aquí hay un montón de ejemplos que pueden leer ustedes en el texto con calma, pero se me quitaría mucho tiempo y con los ejemplos que le di ya es suficiente. Vamos a irnos a lo que nos interesa, que son tasas de morbilidad. Y están aquí, miren. ¿Qué dice acá? Uy, ¿qué pasó? Volvimos al inicio, carambita, carambolis. Acá. Entonces, ¿qué dice acá? Las tasas de morbilidad son tres. La tasa de incidencia, que es TI. ¿Qué significa tasa de incidencia? Quiere decir que está tomando en cuenta la casuística, ¿no es cierto?, en un determinado lugar y en un determinado tiempo de alguna enfermedad, pero en base a los casos nuevos, solamente en base a los casos nuevos, que fue lo que se hizo inicialmente con el COVID, por ejemplo. ¿Ya? Todos eran casos nuevos. ¿Ya? Y esta tasa de incidencia es una tasa bruta. ¿Por qué es una tasa bruta? Porque en el denominador vamos a tomar en cuenta la población total en ese mismo lugar y en ese mismo tiempo. Y vamos a multiplicar, ¿no es cierto?, por un 10 a la n, que podría ser 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que es la tasa de incidencia. ¿No es cierto? Tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia tiene mucho que ver no solamente con los casos nuevos, sino que aparte de tomar en cuenta los casos nuevos, también los toma los casos viejos. ¿Cierto? En un determinado lugar y tiempo. Y también es una tasa bruta. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta a la población total de ese lugar y ese tiempo. Y ese resultado de esta división lo vamos a multiplicar también por n elevado a la, 10 elevado a la n, que podría ser 100, 1000, 100.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bueno, y por último, la tasa de morbilidad última sería la tasa de letalidad. De las tres, es la única que es una tasa específica. Las dos anteriores son brutas porque tomaron en cuenta la población total. Esta es una tasa específica porque arriba va a tomar en cuenta los que murieron de una determinada enfermedad en un lugar y tiempo. Y abajo solamente vamos a tomar en cuenta a los que enfermaron de esa enfermedad. Ya no puedo tomar en cuenta a toda la población, solo a los que enfermaron en ese lugar y tiempo. Y multiplicamos también por quién, por un 10 elevado a la n, que podría ser 100, que podría ser 1000, 100.000, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, estas son las tasas más importantes de lo que es tasas de morbilidad. Y eso es todo, jóvenes, así de sencillo. Pero siempre no se olviden, la interpretación se hace. Si aquí fue tasa de mortalidad y salió el resultado por decir 20, entonces yo diré, en Santa Cruz en el año 2020 murieron 20 personas de COVID por cada 100, ¿ya? Habitantes en Santa Cruz 2020. Siempre se tiene que interpretar el resultado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, que ya lo he hecho antes, pero bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a suponer una tasa de letalidad que es una tasa específica. Vamos a hablar de la tasa de letalidad, ¿ya?, de la enfermedad de Salmonella aviar, ¿ya? Y bueno, vamos a suponer que en Santa Cruz murieron
murieron 43.250 aves. Santa Cruz 2020. La población aviar era de 250.000 aves, pero los que enfermaron solamente enfermaron 143.000 aves. Ahora sí, otra estaba cometiendo el mismo error. Vuelvo a repetir. Estamos hablando de salmonela aviar, ¿no es cierto? En Santa Cruz, el año 2020. Y la población en ese lugar era de 250.000 aves. Murieron. ¿Y cuántos habían enfermado? Enfermos eran 143.000 aves. Ahora sí. Más chipado, ¿no? Entonces, 43.250 aves enfermaron, murieron de salmonelosis en Santa Cruz 2020. La población eran 250.000 aves, pero de esas 250.000 aves enfermaron 143.000. Ya dije anteriormente, de estas 143.000 murieron 43.250. Entonces, hacemos la división, ¿correcto? Y entonces, decimos 43.250 dividido entre 143.000 aves me sale 0,3024. Entonces lo voy a multiplicar. Un 2 lo voy a multiplicar por 100. Entonces por 100 y me da 30. ¿Qué quiere decir esto? Que en Santa Cruz 2020 murieron 30 aves por cada 100 de salmonelosis aviar. Ahí está. Esta sería una tasa de letalidad. Salmonela aviar, Santa Cruz 2020. La población era de 250.000 aves. Esto es población. De las cuales enfermaron, de esas 250.000, enfermaron 143.000 aves y murieron 43.250. Entonces la tasa de letalidad, arriba se ponen los que murieron, 43.250, abajo los que enfermaron, 143.000, y la división me sale 0,3024. Entonces, como aquí tengo para llegar al segundo número dos espacios, 1, 2 para llegar al segundo, para que tenga dos dígitos mi resultado, entonces lo multiplico por 100. Entonces 0,3024 por 100 es 30. Y se interpreta. En Santa Cruz, en el año 2020, murieron 30 aves por cada 100 de salmonelosis aviar. ¿Listo, jóvenes? Eso es todo. Que estén bien.